Tengo el honor de estar en comunicación con la ex vicepresidente de la República del Perú y ex congresista, la doctora Marisol Espinosa Cruz. Marisol, muchas gracias por aceptar esta entrevista, muy amable como siempre. Muchas gracias, Juan. Muy buenos días y un saludo muy especial para quienes nos siguen en Argentina. Un gran abrazo. Una cosa que llama la atención a nivel internacional en todos los países, que el ciudadano siempre pide políticos honestos, políticos capaces, pero nadie habla de políticos patriotas. Parece que amar a la patria no es algo que le interese a la ciudadanía. ¿Qué nos puedes decir de la importancia de querer a la patria? Y lógicamente, si uno la quiere, la defiende. Exacto. Creo que es importante este tema ponerlo sobre la mesa porque lamentablemente durante el último periodo, desde la época de Vizcarra, hemos visto que resulta muy rentable, sobre todo para el Ejecutivo, utilizar al Legislativo como una piñata, ¿no? Y el enfrentamiento Ejecutivo-Legislativo reditúa a favor del Ejecutivo. Y esto es muy grave. ¿Por qué? Porque tenemos congresistas pidiendo que cierren el Congreso desde dentro, o sea, implosionando la institución congresal desde el interior. Congresistas haciendo alianza con el Ejecutivo vía obras para garantizar no solamente su permanencia, el voto, sino para seguir protegiendo temas de corrupción. Entonces, es importante ahora en este plano de reformas que está planteando el Congreso, ver, ¿no? Por ejemplo, se haga una reforma o una modificación simple al reglamento del Congreso, por ejemplo, que la gente que no ama a su patria, que no ama las instituciones por las que postula y las va a destruir desde dentro, no se les permita juramentar. O si que el código o la comisión de ética actúe para que estas personas que desprecian la democracia, que ingresan al Estado para implosionarlo desde dentro, es gravísimo. Hemos visto ahora ya a la luz de, del golpe de Castillo, porque esto fue un golpe, y creo que es importante decirlo, porque en el sur del país han interpretado y les han vendido el cuento de que la señora Boluarte dio un golpe de Estado. Y no fue un golpe de Estado, fue un autogolpe del propio Castillo que cierra las instituciones democráticas, no solo el Congreso de la República, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, y además mandó a secuestrar, mandó a detener a la fiscal de la Nación. Entonces, esto es lo que desencadena. Y hay que entender también que fue una sucesión presidencial constitucional, reglamentada en la Constitución. No es que, como le han hecho creer a la gente del sur, que se apoderó del Estado y lo mandó preso. No es esa situación. Y creo que es importante porque en la medida que no hay políticos que estén dispuestos a contar la verdad al país, tenemos este enfrentamiento de peruanos contra peruanos. Marisol, ¿se puede decir que para mejorar la institucionalidad del Perú hay que trabajar sobre todo en la educación de los primeros años, volver a la instrucción cívica, porque lamentablemente a veces el peruano está confundido con las labores congresales, el trabajo del Poder Ejecutivo, qué significa una vacancia, qué significa un cierre del Congreso? Quizás si a los jóvenes no se les explica esto, el día de mañana se genera ciudadanos desinformados. Sí, y además ciudadanos con mucho resentimiento. ¿Por qué? Porque no olvidemos en manos de quién está la educación peruana. En algunos casos en el sur está en manos de Conares UTE, está en manos del FENATE, entonces está en manos, ¿no?, de gente que en estos casos, en algunos casos, promueve la violencia, promueve el enfrentamiento de peruanos, la división racial, en un país que es un crisol de razas, en un país donde la transculturización ha pasado inadvertida. Hace 500 años celebramos la transculturización. Hoy nadie habla de transculturización.
habla de enfrentamientos, de criollos, de, ¿cómo se llama? De cobrizos. ¿Qué es esto? El Perú es el Perú, es una mezcla de razas. Espero que no nos pase lo que le pasó a Bolivia, donde gente que ha nacido en Bolivia, pero que era de padres japoneses, no tiene nacionalidad. Entonces, espero que eso no suceda en nuestro país. Se Ojalá puede decir que un que podamos método de la aprender. izquierda que antes era la división social, el enfrentamiento de clases, ahora es el enfrentamiento racial, porque recordemos que también la contradicción, ellos dicen que hubo racismo contra Castillo por ser serrano, pero Dina Boluarte tiene la misma procedencia, es más, Dina Boluarte es quechua hablante, cosa que Castillo no lo era. Si se quiere, es más representativa la doctora Boluarte que Castillo para este sector Es de la población. mucho más representativa porque no te olvides, ella viene de una de las zonas más pobres y más olvidadas. Y como se dice, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Lamentablemente, su propia tierra le da la espalda. Y creo que esta es una de las cosas que debemos rescatar. El tema se habla de unidad, se habla de respeto, se habla de equidad de género, pero cuando te conviene, cuando le conviene al sector de la izquierda, cuando le conviene. ¿Por qué? Porque ellos utilizan de bandera el tema de equidad de género, que venga una mujer, pero al momento de que una mujer llega, le quitan, le quitan el soporte, la dejan sola. Es más, la acusan de criminal. Entonces, ¿en qué país estamos? ¿En qué situación estamos? Por eso creo que aquí hay una profunda reflexión, primero, de cómo nos sentimos. Si vamos a seguir resentidos por los 500 años o los 200 años, nunca vamos a avanzar como sociedad. Tenemos que entender también que somos una variedad de culturas, de costa, sierra, selva, diferentes, pero que al final todos tendríamos que tener, como tú dices, amor por el país, amor por la tierra en la que nacimos. Si no la queremos, por eso es que vamos, asaltan los puertos, los aeropuertos, bloqueas las carreteras, porque no te llenas la boca a veces de diciendo, ay, sí, mis impuestos, cuando no pagan impuestos, cuando no dejan producir, los que están pagando impuestos son los que están produciendo. Pero hay gente que no está produciendo, pero está generando daño al país, generando caos, convulsión y vendiendo ideas no de ahora. No te olvides, yo he hecho campaña en el 2006. Cuando tú vas al sur, el único pedido es nueva constitución. ¿Por qué? Porque les han dicho que la constitución es la tablita de salvación y con esa constitución, ¿por qué? Porque el derecho a la educación, el derecho a la salud no están constitucionalizados, lo cual es falso. Tanto la educación como el derecho a la salud están en la constitución, pero les han vendido esa idea que necesitan cambiar las reglas de juego para dejar de ser pobres. Vamos a dejar de ser pobres cuando seamos capaces de educarnos, cuando seamos capaces de respetarnos entre peruanos, cuando seamos capaces de entender que hay reglas de juego y que esas reglas de juego se respetan y no se patean cuando a mí me conviene. Y creo que aquí eh, hay un rol muy importante que lamentablemente se ha venido agitando y es lamentable que un expresidente, por ejemplo, Sagasti, salió a decir elecciones adelantadas. ¿Por qué? Porque ellos tienen un plan dentro del Congreso, elegir a su propio presidente. Esto hay que denunciarlo. ¿Por qué? Porque la boca cerrada de mucha gente termina siendo cómplice y generando situaciones como estas, donde hay gente agazapada esperando que el país se hunda para presentarse como salvadores con 2% de votos. Entonces, creo que aquí no se está respetando la Constitución, no se está respetando el Estado de Derecho y sobre todo no hay un profundo cariño por las instituciones democráticas. Se utiliza la democracia y se utiliza el derecho a la protesta como máscaras o como para utilizarlas para decir, esto me protejo, pero yo sí puedo ser capaz de destruir el aeropuerto, puedo permitir que un bebé no pueda pasar y pierda la vida. Una criatura inocente. Y ahí si no levantan la voz, no gritan, no dicen nada. Quemar a un policía en su propio patrullero. O sea,
Atentar contra la casa de un congresista de la República, Estoy, independientemente de que este congresista mostró indignidad, pero es una autoridad política y representa una institución. así es, todas estas situaciones hay que no solamente sancionarlas, sino que además hay que entender que si bien es cierto, todos tienen derecho a opinar, todos tienen derecho a expresarse, no se puede utilizar la protesta como mecanismo para el salvajismo y además toda una estrategia muy bien montada. ¿Cómo hacía el terrorismo para, porque ahora cualquier persona que utilice la palabra terrorismo, ay, me estás terruqueando? No, señor. Aquí lo que hay es un plan estratégico para atacar puntos claves del país. Como hacía el terrorismo, ¿qué atacaba? Centros comerciales, ¿qué atacaba? Aeropuertos, Una pregunta, atacaba recién dijiste la palabra hospitales. terruquear. Me hace acordar que algunos sectores usaban la victimización y decían me están choleando. Ahora dirían me están terruqueando. Es la Estás misma terruqueando estrategia. o me estás vandalizando, no me digas vándalo. O sea, aquí la gente que está incendiando, que está generando el caos, no quiere ni siquiera que la toques ni con el pétalo de una rosa. Entonces, aquí creo que si nadie es capaz de poner las cosas en orden, si no es capaz de marcar el Estado de Derecho y el respeto entre todos. Tanto respeto merece el ciudadano de Yunguyo como el ciudadano de Tumbes en la frontera. El mismo respeto, pero ellos también tienen, no solamente es derecho, hay también deberes y los deberes se tienen que cumplir. Parte de ese deber es amar este país. La última pregunta, y tú eres una de las más indicadas para contestarla, ya que además de política y abogada, eres periodista. ¿Cuál es el rol de la prensa? Porque la prensa a veces pone la agenda a la política y también da una bajada de línea y genera un caldo de cultivo muchas veces negativo. ¿Cuál es el rol de la prensa para defensa de las instituciones y para el amor a la patria? Creo que hay que entender, la prensa tiene toda la capacidad de investigar, pero también durante muchos años se viene diciendo, por ejemplo, ¿no? Fuente, la Contraloría. Se han robado 1.000 millones de soles en obras públicas. Si yo, Contraloría, puedo identificar, en medio de prensa, puedo identificar que hay 1.000 millones de robo, identifica quiénes son los autores y mete los presos. Pero no se puede decir se robaron, se robaron, se robaron. Y también, por ejemplo, el tema del Congreso, ¿no? El tema del Congreso permanentemente criticado por el tema de corrupción. El Congreso no maneja presupuesto público. El Congreso no distribuye. El único momento es cuando discute el presupuesto nacional de la República, que es una vez al año en noviembre. Y sin embargo, se ha generalizado como que el Congreso te tiene que dar trabajo, el Congreso te tiene que dar fondos para las obras O públicas los y sueldos de los congresistas, que son relativamente inferiores a los sueldos de los diplomáticos. además de cualquier juez, ¿no? Un juez gana Así 42.000 soles y es bueno que se valore el trabajo, pero es como un tópico común que la gente o algunos medios de prensa ya tienen como estigmatizado estos temas. Y lejos de discutir temas, por ejemplo, de descentralización, ahora mismo, o sea, ¿cuánto cuesta una elección? 1.500 millones promedio. Y hemos ido a varias elecciones durante este último periodo, estos últimos 5 años. Y elecciones estériles como el referéndum de Vizcarra, donde se gastó El millones. referéndum de Vizcarra, exacto. ¿Cuánto nos costó? Fácil, no más de $500,000. Entonces, estos montos no serían útiles para el agua, para la luz, para la pista, para el centro de salud de un pueblo, si lográramos por lo menos institucionalidad y respeto, ¿cuánto podríamos avanzar juntos? Creo que la paz es uno de los valores que deberíamos apreciar todos los peruanos. Y la paz empieza por casa, la paz empieza por la familia, la paz empieza en la sociedad, en mi comunidad. En la medida en que levante las banderas de guerra, lo único que voy a tener
es enfrentamiento, si nadie quiere sentarse a dialogar. Y aquí hay que hacer un llamado a que el Acuerdo Nacional asuma el gran rol de ser interlocutor válido, incluir a las regiones, pero que no vengan todos con un pliego de demandas de 40, 50 puntos, que seamos capaces de ponernos de acuerdo por lo menos en 5 o 10 puntos mínimos y que el Ejecutivo se comprometa a realizarlos y ejecutarlos en la medida que los gobiernos regionales gasten sus presupuestos. Hay fondos que se les trasladan y cuando termina la ejecución, algunos ministerios no gastan ni siquiera el 50 o el 70% de lo presupuestado. Igual sucede en las regiones y la gente le sigue reclamando porque Lima se queda con mi dinero y todavía no entendió que Lima alberga a miles a millones, no a miles. Y también hay que recordar que muchos gobiernos regionales después devuelven parte de los fondos porque no lo ejecutan. Exacto. Y además el discurso que han asumido algunos gobernadores regionales es lamentable. El discurso de algunos gobernadores en la zona del sur, cuando ellos tienen la obligación de ayudar a construir la democracia, cuando ellos tienen la obligación de escuchar a su gente y trasladar esa problemática, resolverla en coordinación con el Ejecutivo. Se lavan las manos y dicen que lo resuelva Lima, cuando le conviene que lo resuelva Lima, cuando no le conviene que me envíen el presupuesto a mí. Entonces, esa dualidad, ese doble discurso, esa hipocresía, también hay que acabar con eso, porque eso es lo que está dañando al país. Ah, claro, el ciudadano en las regiones, en la punta del cerro, reclama ¿por qué? Porque piensa, a mí no me llega el presupuesto, y no le llega porque ese gobernador regional es incapaz de hacerle llegar el presupuesto, o es incapaz de trasladar su demanda para resolver el problema de su comunidad. Para eso son las autoridades, no para quejarme toda la vida de que, ay, Lima se quedó con mi presupuesto. Cuando las cifras, si analizas el presupuesto, el mayor presupuesto se destina a regiones y después a los ministerios. Entonces, ministerios, regiones tienen que gastar el presupuesto en agua, en luz, en alcantarillado, en salud y en educación. 5 cosas importantes que no se pueden dejar de atender. Muchísimas gracias, muy amable como siempre. Que viva el Perú. Que viva el Perú. Un abrazo. Para más información, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube.